está compuesta de soluto y solvente. Una solución está compuesta de soluto y solvente. Una solución puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Homogénea cuando toda la mezcla es igual, cuando ustedes miden en cualquier parte de la solución y la densidad es la misma. Es decir, yo puedo medir aquí, 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 aquí las densidades, por ejemplo, y el valor va a ser el mismo. Es heterogénea la solución cuando no todo el soluto se diluye de manera como uniforme. Entonces me puede quedar una base aquí que le llamamos un precipitado, o me puede quedar algunas partes que pueden ser más densas o menos densas que en otras. Es decir, que algunos lugares tengan mayor o menor cantidad de soluto. Estudien. Ustedes tienen la teoría, tienen el libro, estudien todas las propiedades de la solución y dentro de eso estudien también las propiedades coligativas. Dentro de las propiedades coligativas de las soluciones nosotros estudiamos lo que es el aumento de la temperatura de ebullición y el descenso de la temperatura de congelación, ¿ya? Es decir, dentro de esas propiedades nosotros trabajamos aumento de la temperatura de ebullición y trabajamos disminución de la temperatura de congelación. También trabajamos aumento de la presión de vapor. Muy bien, ¿a qué se refiere el aumento de la temperatura de ebullición? Si ustedes tienen un solvente puro, este hierve a una cierta temperatura. Por ejemplo, el agua. El agua, pensemos de manera normal, sobre el nivel del mar, etcétera, hierve a 100 grados centígrados. Dice aumento de la temperatura de ebullición. ¿Qué pasa? Si ustedes le agregan un soluto, esa solución ya no va a hervir a 100 grados centígrados. Va a hervir a una temperatura mayor, ¿ya? Entonces, no piensen que esa temperatura mayor va a ser 20 grados más, 100 grados más, no. Muchas veces esa variación de la temperatura no llega ni a 1 grado. Ni a 1 grado centígrado, pero ya es una variación de temperatura. Es decir, si el solvente está puro, hierve a una temperatura, pero si se le adiciona un soluto, esa solución hierve más o menos. ¿Qué me dicen? Más alta, por eso es aumento de la temperatura, ¿ok? Luego, ¿qué significa la disminución de la temperatura de congelación? Yo tengo otra vez el agua y se congela a 0 grados centígrados. Si yo la mezclo con un soluto, va a cambiar esa temperatura. Pensemos en lo siguiente, ya no le voy a echar un sólido, le voy a echar alcohol. Voy a poner agua con un poco de alcohol líquido. Entonces voy a tener una solución alcohólica, ¿cierto? La pongo a congelar y ya no va a congelar a 0 grados centígrados. Dice disminución de la temperatura de congelación. ¿A qué temperatura va a congelar? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, ¿seguro? Menor. Entonces, miren ustedes, si yo coloco sobre una gráfica, y tengo en este punto, aquí tengo temperatura,
Aquí tengo en este punto temperatura del solvente, temperatura, voy a poner así ya, temperatura de ebullición del solvente. Y tengo aquí, en esta parte, temperatura de congelación del solvente, ¿ya? Si le adiciono un soluto, aquí me voy a inventar el puntito, aquí voy a tener la temperatura de ebullición de la solución. Y si yo tengo aquí la temperatura de congelación del solvente, la temperatura de congelación de la solución va a ser aquí por debajo. ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. Ya ustedes ya se han acostumbrado a mí con gráficos y tablas, ¿no? Esto de aquí se llama delta de T. Esto de aquí se llama delta de T. Delta de T de ebullición, delta de T de congelación, ¿ya? Delta de T de congelación, delta de T de ebullición. ¿Qué es un delta de T? La variación de la temperatura. A nosotros nos interesa que esa variación sea positiva. Por lo tanto, aquí esa variación de T, delta de ebullición, para que sea positiva va a ser temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente, ¿cierto? Y aquí, para que sea positiva, esa delta de T de congelación, ¿a qué va a ser igual? Temperatura de congelación del solvente sobre temperatura de ebullición del solvente menos la temperatura de congelación del solvente. Temperatura de ebullición de la solución. ¿Ok? ¿De qué? De congelación. Bien, de congelación. Gracias. Era para saber si estaban atentos. ¿No? Así decimos los docentes cuando nos equivocamos, ¿no ves? Claro, no puedo perder la costumbre. Ok, ¿listo? 2 grados centígrados. Mientras que otra habla de otra solución con 0,6216 con 0,6216 gramos de soluto desconocido en el mismo peso del solvente, da un aumento de 0,647 grados centígrados. Calcular el peso molecular del soluto desconocido. Calcular el peso molecular del soluto desconocido. Muy bien. La fórmula para trabajar esto es el siguiente. Hemos dicho nosotros que aquí la variable importante es la variación de la temperatura. Ya sea aumento o ya sea disminución. Pregunto, ¿este problema está referido a aumento del punto de ebullición o a disminución del punto de congelación? ¿A qué está referido? Aumento del punto de ebullición. Entonces, vamos a poner, primero eso tienen ustedes que identificar, ¿ya? Las fórmulas son similares, no se preocupen por eso. Ok, ¿cuál es la fórmula? La variación de la temperatura de ebullición es igual a Kp, constante bulloscópica, por molalidad.
Esto de aquí es molalidad y esto de aquí es constante ebullioscópica. ¿Ok? Eso es así. Muy bien. Ahora, yo tengo la variación de la temperatura. La molalidad voy a ver a qué es igual. Delta de TB es igual. Constante ebullioscópica por. ¿La molalidad a qué es igual, chicos? A masa sobre volumen. ¿Nadie se acuerda? Masa, mole sobre ¿Molalidad? ¿Mol de quién? Mol de- Número de moles del soluto sobre peso molecular. kilogramos de quién. Kilogramos de... ¿De quién? No es de solvente. No es de solución. ¿De quién? De solvente. Del solvente. Pero el kilogramo de solvente, ¿qué significa? Un kilo. Masa del solvente. Masa del solvente. Solo que esta masa está en kilogramos. ¿Ok? Solo que esa masa está en kilogramos. ¿Queda claro, no? Miren, tengo que llevarlo a variables. Ahora, ¿a qué es igual el número de soluto? ¿A qué es igual? En fórmula, por favor. ¿A qué es igual el número de moles del soluto? En fórmula. ¿A qué? Nada. Moles de solvente. Ya pues chicos, los voy a mandar a química general. Moles de solvente. ¿Moles qué? Se llama número de moles. Formularmente, ¿a qué es igual? Bien, ¿ve? Para eso es la guía, chicos. Masa del soluto sobre peso molecular del soluto. ¿Ok? Ahora, aquí tiene que multiplicarse por esta masa del solvente. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está cuadrando aquí? Esta masa del solvente está en kilogramos. ¿Y esta masa del solvente en qué está? En gramos. Para que sea kilogramos, ¿qué tenemos que hacer? Convertido. Multiplicar por 1000. Entonces, por 1000. Y ahora ya, esta está en kilogramos y esta también en kilogramos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Ok. Ahora, para estar igual que en el libro, la masa del soluto, ¿ya? Es igual a W2. El peso molecular del soluto es M2. Y la masa del solvente es W1. ¿No? La masa es el peso que le decimos usualmente, ¿no? Van a comprar tantos kilos. ¿Cuánto pesa? Decimos directo. Físicamente, en unidades no es lo correcto, porque el peso es la masa por la gravedad. Pero ok, nos quedamos con eso. Todo lo que sea solvente es 1, porque cuando vamos a preparar una solución, primero colocamos el solvente y luego recién le vamos agregando el soluto. Y todo lo que es soluto es 2. ¿Está claro? Así ustedes ya pueden acomodarse. Entonces, ¿cómo me queda esa fórmula? Delta TB es igual a KB por esta masa del soluto que es W2 por 1000 sobre M2 por W1. ¿Es esa la fórmula que tienen en el libro? Revisen. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos poniéndole esos nombres a nuestros datos. Muy bien. ¿Qué es esta masa? Soluto solvente, ¿qué es? Lean el problema. ¿Qué es? Soluto. Por lo tanto es W2. ¿Qué es este peso molecular? Soluto solvente. Solvente. ¿Ah? Soluto.
La masa del naftaleno cuyo peso molecular es esto. ¿Qué es esto entonces? Soluto, M2. ¿Qué es esta masa del tetracloruro de carbono? Soluto, solvente. Solvente. ¿La masa es más o menos que esta? Más. Mucho más. Entonces, ¿qué es? ¿Soluto o solvente? Solvente. Solvente. ¿Qué es? W1. Y delta T, M. ¿Ok? Todos estos datitos son de la solución 1. ¿Ok? Son de la solución 1. Muy bien, reviso en mi fórmula que tengo en esa solución. W2, ¿tengo? Tengo. M2, tengo. W1, tengo. Delta TB, tengo. ¿Qué puedo calcular? La constante bulloscópica. Voy a despejar esa constante bulloscópica. KB es igual a delta TB por M2 por W1 sobre 1000 W2. ¿Por qué voy a despejar la constante bulloscópica? La constante bulloscópica es propia del solvente. Por eso aquí en el ejercicio se preocuparon en decirme en la misma cantidad del mismo solvente. ¿Cuánto era esa misma cantidad? 50 gramos. ¿Cuál es el solvente? Tetracloruro de carbono. ¿Está claro? Entonces, la constante bulloscópica es la misma porque... Porque no está dando el mismo componente. Porque... Nadie. Y acabo de decir, ¿me estaban atendiendo? ¿Por qué qué? Porque es propia del solvente y en este caso el solvente es el Cloruro. es el mismo. No. Ya, es el mismo. Ok, muy bien. Ahora bien, vamos. KB, reemplacemos. Delta TB, ¿cuánto? ¿Cuánto? Estoy haciendo la solución 1. 0,400. 0,402 402. grados centígrados por peso molecular 2. ¿Cuánto? 128,17 gramos. 128,17 gramos mol por W1. ¿Cuánto? 50 gramos. 50 gramos sobre 1000 kilogramos. por W2. ¿Cuánto? 0,5126. 126 gramos. Muy bien. ¿Cuánto me da entonces? $5,026. 5,026 unidades. Unidades. Gramos con gramos se van. ¿Qué me quedó? Grados centígrados. Lo voy a poner con azulito, ¿ya? Grados centígrados por gramos sobre Mol. mol. Muy bien. Entonces ya tengo la constante bulloscópica. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Copien hasta ahí. Delta T de ebullición igual. Constante bulloscópica por 1000 W2 sobre M2 W1. Si quieren la dejan así también, es más fácil para que se la aprendan. Entonces, de la solución 2, de la mezcla 2, ¿qué tenemos? Masa del soluto, que es W2. Masa del solvente, W1. Delta T, ya saben, delta T bulloscópica. Y me piden M2, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? ¿Tengo W2? Sí. M2
es lo que me piden. ¿Tengo W1? Sí. ¿Tengo delta TB? Sí. ¿Tengo KB? Sí, ¿De dónde? de lo anterior. De la solución 1. ¿Y por qué uso la de la solución 1? Porque es el mismo. Porque es El mismo. el mismo solvente. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces, ¿qué hago? Despejo esta M2. Y digo, voy a intercambiar M2 con esta, ¿ya? M2 es igual a KB por 1000 W2 sobre W1 delta TB. ¿Ok? Ahí. Delta TB o delta TB igual. Ahí tengo. Y ahora reemplazo. Entonces, M2 es igual. ¿Cuánto es la constante bulloscópica? 2,026 0,26 grados grados centígrados sobre gramos sobre mol. Por 1000 por W2, ¿cuánto? 6.216. 216 16. gramos sobre W1, 50 gramos por la variación de la temperatura, 0,647 7 grados. grados centígrados. centígrados. Entonces, aquí tenemos muy bien. ¿Cuánto me da M2? 96,57 96,57 gramos mol. ¿Será que es gramos mol? Veamos. Aquí tengo grados centígrados con grados centígrados, gramos con gramos. Había sido gramos mol. ¿Ok? Muy bien. Copien, por favor. ¿Quedó claro, chicos? Perfecto. Si hago un ejercicio más, ya no me escuchan. Hace un rato de eso, ¿vieron? Ya no me escuchaban. Hay momentos en que así se ponen, ¿no? En modo avión.